Cuando usted hable, mire más. Señor, aquí estoy, mi alma tranquila. Recuerda, diste tu sangre por mi redención, por mi vida. Todo lo que me importa ya no me importa más. Guíame a la cruz, lléname de amor. Sobre mis rodillas me postro a tus pies. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Tú como yo, tentado y probado, humano. De verbo a carne, cargó mi muerte y pecado. Estás vivo. Todo lo que me importaba ya no me importa más. Guíame a la luz, lléname de amor. Sobre mis rodillas me postro a tus pies. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. A tu corazón. Guíame a tu corazón. Guíame a la cruz, lléname de amor. Sobre mis rodillas me postro a tus pies. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Reciban un saludo hasta allá donde nos están sintonizando por nuestra página Vida Pro a través de Facebook. Queremos mandarle un saludo a todos ustedes, todos los que nos están viendo hasta donde llega la señal, aquí cerca,
allá lejos, donde Dios de alguna manera está llevando su palabra por medio del internet. Así que nos da mucho gusto en esta tarde. El propósito de esta transmisión es que repasemos el estudio de la lección. Así que quiero decirles pues que la lección de escuela sabática de este trimestre que estamos empezando, pues es una lección muy, pero muy importante. La lección pasada, bueno, como ustedes saben, habló acerca del libro de Daniel. Disfrutamos mucho, aprendimos mucho, pero esta lección se llama ¿Cómo interpretar la Biblia? Así que esta lección va a ser de gran bendición para cada uno de los que están viéndonos. Y el propósito, como les decía, es que estudiemos las lecciones de este trimestre, las repasemos. Si usted tiene algún comentario al respecto, súbalo allí en la página. Siéntase cómodo de apoyarnos, ¿verdad? De alguna forma vamos a estar tomando allí sus comentarios, tal vez no en el momento, pero los vamos a leer. Así que, bueno, vamos a ir comenzando entonces con la primera lección de este trimestre, que se titula La singularidad de la Biblia. Y bueno, el texto de memoria para esta lección se encuentra en el Salmo 119, 105. Sin duda alguna es un texto preferido de muchos de ustedes y muchos de nosotros. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Amén. Antes de empezar con el repaso de la lección, permítame presentarle a las personas que me acompañan en esta tarde. Tengo a mi mano derecha el hermano Raúl Ruiz, que es miembro de la iglesia en Grand Prairie, en la ciudad de Dallas. Bienvenido, hermano Raúl. ¿Quiere mandar un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo? Gracias, pastor, por la presentación, y quiero saludar a cada hermano, cada hermana que nos ve desde este medio, y que esta reunión, este repaso de la lección pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Buenas noches. Muy bien, ya que hemos presentado al hermano Raúl, entonces ahora a mi izquierda, derecha de ustedes que nos están viendo, tengo al pastor Gustavo López. Pastor Gustavo López, bienvenido. También nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias, pastor. ¿Quiere mandar un saludo también a nuestros hermanos que nos están viendo? Claro, un saludo a la familia y a la familia en Cristo, en donde quiera donde hemos estado. Reciba un cordial saludo desde este lugar. Muchas bendiciones. Bien, como vamos a estar estudiando entonces la Biblia, cómo interpretar la Biblia, déjenme entonces decirles que la lección de esta semana comienza diciéndonos que la Biblia está compuesta por 66 libros, escrita durante más de 1500 años. También fue escrita por más de 40 autores. Única, no hay otro libro como este. Es un libro sagrado, es un libro religioso, es un libro especial. Fíjense, la lección comenta que hay más de 24,600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. Imagínense, escritos de los primeros 4 siglos después de Cristo. Si comparáramos algunos documentos antiguos, como por ejemplo los de Platón, solamente hay 7. De Herodoto, el padre de la historia, solamente hay 8. De Homero, que escribiera la Ilíada y la Odisea, solamente hay 263. Pero bueno, lo más importante que podemos decir es que este libro es un libro especial porque es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Este libro fue uno de los primeros libros en traducirse a muchos idiomas. Inclusive, fue uno de los primeros libros que se tradujo en Occidente cuando se inventó la imprenta de Gutenberg. Así que el 95% de la población mundial puede leer este libro porque se ha escrito, se ha traducido en muchos idiomas. Bueno, con este antecedente, con este contexto, quiero introducir a nuestro hermano Raúl Ruiz, ya que él en esta tarde, en esta hora más bien, porque algunos nos van a sintonizar ya sea por la mañana, por la tarde, aunque ahorita estamos reuniéndonos por la tarde, pero bueno, a cualquier hora que tú puedas ver este programa en su repetición. Quiero decirles entonces que el hermano Raúl nos va a hablar acerca de por qué la Biblia
se le considera palabra viva. ¿Qué nos puede decir, hermano Raúl, acerca de que por qué la Biblia se le considera palabra viva? En la lección encontramos que Moisés, el primer escritor de la Biblia, tuvo una experiencia genuina con Dios. Él supo por experiencia lo que significaba hablar con Dios cara a cara. Sabía lo que cuando Dios habla, tiene poder su palabra. Y Moisés, mejor que nadie, podía recomendar a su propio pueblo, siguiendo la temática de la lección del domingo, donde hace una pregunta muy interesante y que dice que cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida. Yo creo que Moisés era la persona más indicada para dar un consejo con respecto a la palabra de Dios. Él había visto las maravillas que Dios hizo en Egipto con las plagas, cómo protegió al pueblo de Israel, cómo lo guió a través de la salida de Egipto hacia enfrente del Mar Rojo. Vio y recibió la orden de que estirara su vara, estirara su brazo para abrir el Mar Rojo, y vio la poderosa palabra de Dios manifestada y puesta en acción. Así que cuando Moisés llegaba al final de sus días, cuando Moisés, con todo su anhelo de que el pueblo de Dios siempre estuviera al pendiente de la palabra de Dios y da un consejo, el líder experimentado les dice al pueblo de Israel que no se olviden de la palabra de Dios, que la graben en su corazón, que la obedezcan, porque eso trae vida, y nadie mejor que él sabía que traía vida la palabra de Dios. Así que el consejo que recibieron los israelitas provenía de la fuente que les podía dar el consejo, esa fuente que había vivido junto con la palabra, y que luego esta misma lección del domingo nos pregunta ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús y la vida eterna? Hermanos, nosotros un día conocimos a nuestro Salvador personal. Decidimos aceptar a nuestro amante Salvador en nuestra vida. Le entregamos nuestra vida a través del bautismo. Y cuando salimos de esas aguas bautismales, experimentamos el poder que significa estar en Cristo. Y Cristo es la palabra viviente. Es esa palabra, esa Biblia que iba caminando por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea. Ese Jesús que hizo también milagros, pero que también es nuestro amigo. Y que cada uno de nosotros hemos experimentado poderosamente en muchos milagros, en muchas protecciones, pero sobre todo cuando obedecemos a Dios experimentamos su amor. Muy bien, hermano Raúl, entonces queda claro, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es la palabra viva? Porque, como lo acaba de expresar nuestro hermano Raúl, sería la guía que ayudaría al pueblo de Israel, como lo dijo Moisés, ¿verdad? El primer escritor de la Biblia, a mantenerse fiel a Dios. Muy bien, hermano Raúl, pero también quisiera que en esta hora usted nos explicara cómo es que Dios escribió la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, cuál fue el origen precisamente de la Biblia, a quiénes usó Dios para escribir la Biblia. ¿Puede hablarnos algo acerca de eso? Claro que sí. Cuando revisamos la historia del tiempo que se llevó la Biblia para ser escrita, que fue escrita en 1500 años, y cuando la misma Biblia nos enseña que los escritores fueron como Moisés, que fue un líder, como Isaías, que fue sacerdote, Jeremías, que fue sacerdote, como Amós, que nos dice la lección, que era boyero, o como Eliseo, que también era agricultor, y que David era rey, y los apóstoles que habían sido pescadores. Vemos que Dios usó a diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes trasfondos culturales, de diferentes trasfondos económicos, pero a pesar de que eran personas diferentes y que los distaban mucho en siglos, esa palabra escrita
no se contradice. Es clara, que trae un mensaje de salvación para cada uno de nosotros y que lo más importante, cada uno de estos escritores que se le llamaba profetas y que muchas veces escribieron cosas que para su tiempo no entendían, pero sí conocieron a la palabra viva, que era Jesucristo. Y que Dios les habló a través de sueños, a través de revelaciones, les daba órdenes, les mandaba que hicieran cosas que a veces que para los profetas eran extrañas, pero que ellos estaban dispuestos a obedecer, y que esos profetas, que le llaman a la Biblia profetas, fueron humildes para dejarse guiar por su Espíritu Santo y escribir esa palabra que Dios quería que se escribiera para que el mundo entero tuviera conocimiento del Dios Todopoderoso. Gracias, hermano Raúl. Entonces podemos ver que este libro sagrado, la Biblia, fue escrito por más de 40 personas. Increíblemente, ¿verdad? Sí. Cómo es que un libro puede ser conformado por tantas personas. Y también interesante que, como menciona aquí, usted lo acaba de decir, de diferentes culturas, diferentes también actividades a las que se dedicaban, algunos cultos, otros personajes más sencillos, pero indiscutiblemente que estaban dirigidos por el Dios Todopoderoso, por el Santo Espíritu de Dios. Y no importaba de dónde vinieran, cuando el poder del Espíritu Santo se posesionaba de ellos y ellos obedecían, se manifestaba esa palabra viva en lo que ahora conocemos la Biblia. Amén. Y quisiera nada más, si me permite, pastor, agregar este pensamiento que está al final del lunes y que dice aquí: Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Amén. Gracias, hermano Raúl. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios haya escogido a hombres comunes como nosotros y otros, digamos, encumbrados, pero con el fin de predicar su palabra, anunciar su mensaje. Muy bien. La siguiente parte vamos a analizar cómo es que un libro tan multifacético, que tiene muchos temas, pues es un libro tan especial como la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que este libro tan especial como lo es la Biblia abarca tantos temas? Uno de ellos es la profecía. Y para ello vamos a pedirle al pastor Gustavo López que nos diga qué podemos decir en cuanto a la Biblia como un libro profético, pastor. Sí, gracias. Esta semana que estamos estudiando esta lección, estaba analizando sobre el concepto de la Biblia. Yo me imagino a Dios al crear este mundo, la mayor necesidad que Dios puede tener a este mundo es transmitirle un mensaje. Hoy vivimos en una época de comunicación, desde la internet, en todo el mundo, tratar de transmitir un mensaje, ¿no? La televisión, a través de los celulares, los medios de comunicación, todo es tratar de dar un mensaje. Dios también usó un medio, sabemos en primer lugar que Dios revela o comunica su amor a través de la naturaleza, eso lo sabemos. Sin embargo, también hemos aprendido a lo largo de la historia de que Dios, a través de la Biblia, nosotros encontramos la máxima revelación. Encontramos ahí una revelación maravillosa de su amor y su misericordia. Algunos pastores y hermanos han dicho que la Biblia es una carta de amor que Dios dejó a la humanidad. Por eso, si tú y yo estamos interesados en conocer a Dios, no hay otro medio y no hay otro lugar sino a través de la palabra de Dios. Si tú quieres encontrar a Dios ahí donde tú estás, busca a Dios a través de la Biblia. Ahora sí, la composición, volviendo a la pregunta literaria de la Escritura, en esta semana estamos aprendiendo todos que el 30% de la Escritura en la Biblia está compuesta por profecía. De hecho, acabamos de terminar toda una maestría en Daniel. Los que estudiamos 3 meses esta maestría ya en nuestros hogares, aprendimos mucho sobre la profecía, los eventos finales,
y nos hemos nutrido de ella. Pero no solamente es el libro de Daniel, encontramos profecía desde Génesis, la primera profecía en Génesis 3:15. Encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, Números, encontramos porciones que nos revelan palabra profética. El 30%, repito, de la literatura, de la narrativa de la Biblia está compuesta por profecía. Muy bien, pastor, gracias. Qué interesante, ¿verdad? Este libro, la verdad es que es un libro que impacta, pero sobre todo es un libro que Dios lo dejó con un propósito, ¿verdad? Para que nos hablara. Así que recuerden, ya vimos por qué la Biblia es la palabra viva, quiénes escribieron la Biblia como profecía. ¿Quería agregar algo, hermano Raúl? Sí, que hablando de la profecía, como decía el pastor López, desde la misma primer profecía que está en Génesis 3:15, empezamos a vislumbrar a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Sí. Bueno, agregando en la lección tú te vas a encontrar una lista de textos bíblicos del Antiguo Testamento donde hablan acerca del Mesías, ¿no? De Cristo, donde ya predicen cómo entraría cabalgando sobre un pollino, sobre un asno, ¿verdad? Hablan acerca incluso qué pasaría en el momento de su muerte allí en la cruz, que sus vestiduras serían pues puestos a suerte, ¿verdad? Sí. La Biblia es tan exacta en el asunto profético que debemos tener esa certeza, esa seguridad que así como se cumplió la profecía de la primera venida del Mesías, así también se cumplirá la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es una profecía. Amén. ¿Sí? Eso, incluso la lección dice qué certeza o qué seguridad nos da el saber que las profecías bíblicas del Antiguo Testamento se cumplieron al pie de la letra. Dice una frase de la Biblia: y al fin de llegar el tiempo se cumplió lo que se había dicho. Hay un texto que quisiera resaltar hablando acerca de la enseñanza de la Biblia. Allí por favor busca en tu Biblia, en Romanos capítulo 15 versículo 4, dice también que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Para eso se escribieron, a fin de que por su gracia, la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Nosotros tengamos esperanza. La Biblia es la profecía, no es para generar miedo, no es para generar temor, sino es para generar esperanza. Amén. Esperanza, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos viviendo una crisis mundial. Y todos quizá en algún momento van a desempolvar la Biblia, ¿no? Queremos saber, compañeros de trabajo seguramente te han preguntado, oye, háblanos un poco más de la profecía, y por la internet circulan muchas enseñanzas pues que van con esa tendencia apocalíptica, ¿verdad? Y a veces que eso genera temor, pero cuando tú vas a la Biblia, lo que tú vas a encontrar es esperanza. Lo que tú vas a encontrar es aliento, fortaleza, porque el propósito de toda palabra profética es señalar a Cristo Jesús, que vela por su pueblo. Amén. Qué interesante, queridos hermanos que nos están mirando allá por medio del internet. Qué maravilloso entonces es poder tener un precioso legado como es la Biblia. Si tú no tienes, acércate a alguien. Este libro puede llegar, porque así está escrito en su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que si tú la solicitas, si no tienes, háblanos, comunícate con nosotros. Por lo menos aquí en Estados Unidos podemos hacértela llegar. Y si allá donde nos veas en tu país, busca un lugar donde alguien te facilite una Biblia, porque este libro es un libro maravilloso. Y precisamente hablando acerca de que la Biblia se destaca también como profecía, hay otra de las partes muy importantes que la Biblia resalta, y es la historia. Fíjese, yo pensé que cuando íbamos a hablar de historia, pastor, solamente en las bibliotecas íbamos a encontrar la historia universal. Pero pastor, ¿qué nos puede decir de la Biblia como historia? Sí, de hecho la Biblia, cuando tratamos de analizar los eventos y toda la narrativa de las Sagradas Escrituras, encontramos muchos elementos históricos. De hecho, sería Dios actuando en la historia.
Por eso creemos que la Biblia y la historia se conjugan. Cuando estudiamos teología, hay una materia que se llama arqueología bíblica, donde textualmente y literalmente tú puedes encontrar no solamente la ciudad, el nombre de una ciudad o país en la Biblia, sino también físicamente, ¿verdad? Puedes ir actualmente Izmir, lo que se conocía antiguamente como Esmirna. Podemos recorrer lo que son las 7 iglesias. Hay muchos pastores y hermanos que viajan para el Medio Oriente, ¿no? Para conocer todo ese trámite de lugares donde Jesús estuvo, ¿no? La historia nos enseña cómo Dios actúa a lo largo de nuestra vida. Algo interesante también de esta parte, que sería el día miércoles en relación a la historia, es que no solamente hay escritores bíblicos que hablan acerca de la Biblia, sino también hay escritores extrabíblicos que hablan de un Jesús, que hablan de las pirámides, que hablan de todos los eventos que marcan la Biblia. También nos refiere a la historia universal, precisamente nos habla acerca de muchos conceptos que la Biblia nos enseña. Sí, y por cierto, Hermano Raúl, sí. en mis años de estudiante yo siempre fui muy estudioso de la historia. Cuando tuve el privilegio de conocer la palabra de Dios, la Biblia, que una familia bondadosamente tuvo el esfuerzo, la lucha de enseñarme la palabra de Dios, y yo empecé a aprender partes de la Biblia, me asombraba que encontraba conceptos de historia que yo tenía en mi mente y que ellos me los mencionaban sin darse cuenta, que yo me los sabía, que yo los conocía, Ya había escuchado. que ya había escuchado. Y eso fue tan impactante en mi mente que decidí creer en la Biblia. Sí. Incluso hay uno de los historiadores, podríamos dar una lista, pero de los más prominentes que podríamos decir son extrabíblicos, es Josefo, que nos habla acerca de Jesús, nos habla acerca de la historia del siglo I del cristianismo, donde ya queda registrado de todos esos eventos que ocurrieron. Por eso en la parte del día miércoles, algo interesante que nos habla acerca de la historia, la lección hace mucho énfasis sobre la persona de Jesús. Al venir a esta tierra, Jesús muere, pero no termina allí, porque es el inicio. Cristo resucita. Amén. ¿Sí? Y Pablo se toma de ese evento histórico. De hecho, se cree que para el siglo II, III y IV hablar acerca de Jesús era tan normal. A lo largo de la historia se encargaron de tratar de borrar el concepto y el nombre de Jesús. Incluso hay un estudio que ustedes pueden investigar por la internet que lleva por nombre En búsqueda del Jesús histórico. Porque llegó el momento, ¿verdad? Sobre todo ya siglos más cercanos a lo nuestro, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, donde la razón y la crítica se hizo como culto. Se empezó a dudar de la veracidad de las escrituras y se ha hecho investigaciones sobre En búsqueda del Jesús histórico. Pero volviendo a Pablo dice, me gusta mucho la declaración de Pablo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo creo que la mayor esperanza, ¿sí? No solamente al remontarnos la historia nos recuerda que Jesús murió, pero también resucitó. Eso es historia. Y esa historia también nos da la garantía y la certeza que aunque pasemos tribulaciones, aunque en este momento quizá en casa tengas un problema en tu matrimonio, estés atravesando una crisis laboral, desempleo, o quizá, ¿verdad? Ahorita el temor, el pánico de esta enfermedad, si creemos que Jesús vino a esta tierra, si creemos en sus promesas, no estaremos desesperados, porque la Biblia dice aquí: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, la mayor promesa es esa, a la que yo me aferro, ¿verdad? Que es que cuando Jesús venga, ¿verdad? Iremos también a la patria celestial, primeramente en su gracia y en su amor. Amén. Qué maravilloso, amigos y hermanos que nos observan desde sus móviles o en sus computadoras. Qué maravilloso este libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia.
Ya hemos analizado por qué la Biblia es la palabra viva, quiénes escribieron la Biblia como historia, también la Biblia como profecía. Pero saben que hay una de las partes muy importantes también de la Biblia que la hace muy diferente a cualquier otro libro. Tú puedes leer cualquier otro libro en la biblioteca, puedes agarrar una revista, pero sabes, cuando tú agarras este libro, cuando tú tomas la Biblia y la abres, algo pasa en ti. Y una vez que tú la estudias y la escudriñas, algo sucede con tu vida. Y para eso yo quiero pedirle al pastor Gustavo López que nos explique la Biblia como un poder transformador. Díganos. Sí, tenemos una historia que me hace recordar este punto. Es la historia de aquel hombre que era el ebrio del pueblo, el borracho le dicen, ¿no? Del pueblo. Y llega a una campaña y entonces acepta a Cristo, ¿no? Se bautiza y comienza un cambio de vida. Sus amigos, cuando él llega al trabajo, comienzan a burlarse y comienzan a decirle: así que ya eres tú de esos que van a la iglesia, así que tú ya lees mucho la Biblia. Comienzan a hacerle bromas sarcásticas, tratándolo de hacerle burlas, ¿no? Bullying. Y de pronto lo confrontan: a ver, enséñanos de la Biblia, a ver, muéstranos dónde está Dios. Y entonces a lo que este hermano contesta: yo no sé mucho de la Biblia, no conozco las profecías, pero una cosa sí sé, es que cuando yo comencé a leer la Biblia, Dios cambió mi vida. Sí. Lo que era una botella de alcohol se convirtió en una bolsa de pan. Lo que eran gritos e insultos se convirtieron en palabras de amor y de amabilidad a mi familia. Yo creo que ese es el mayor testimonio, ¿verdad? Claro, sí. A veces pensamos que saber mucho de la Biblia es suficiente para alcanzar la salvación. Yo creo que la salvación es recibiendo a Cristo, y su revelación es gradualmente, como dice Proverbios, ¿verdad? Que los que conocen de Dios será como la luz de la aurora, hasta que llegue a su pleno conocimiento. Yo creo que el mayor testimonio, pastor, de lo que podemos ver, y así como ese testimonio hay muchos, y quizá haya alguien allá detrás de cámara en su hogar que puede levantar la mano y decir: eso es verdad. Yo quizá no sé mucho de las 2300 tardes y mañanas, no le entendí mucho eso de los 1290 o 1335 días, pero una cosa sí sé, que Dios me cambió, que eso yo creo que es lo que hace único a las otras religiones que existen en este mundo, ¿verdad? Que la Biblia, el que lee la Biblia es transformado. Sí. Y podemos leer muchos otros libros, adquirir mucho conocimiento, pero cuando uno lee la Biblia, siente el poder transformador en la vida de uno, que le trae paz, le trae felicidad, le trae esa comunicación con Dios. Y de hecho, cada libro que se escribe fuera de la Biblia parece que es moderno en su tiempo, pero llega a un punto en que se vuelve viejo. Pero la Biblia no. Amén. La Biblia sigue siendo fresca, sigue siendo moderna, sigue siendo actual. ¿Por qué? Porque cubren nuestras necesidades personales. Amén. Gracias. Solamente para enfatizar, ¿verdad?, que estamos viendo el punto acerca del poder transformador que tiene la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabe, sí, pastor, que allí en la Biblia, bueno, en esta parte, la lección habla acerca de un rey que se encontró con ella? ¿Qué pasó allí, pastor? Es sorprendente. Yo estaba estudiando esa parte de la lección, estamos en el día jueves. Recordarás que Josías está tomando la iniciativa de hacer algunos cambios en su gobierno, y el sacerdote Hilcias, haciendo una búsqueda exhaustiva en el santuario, encuentran el libro. En la lección nos menciona que se presume que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Es lo que encontraron allí. Sí. Y entonces fueron y le llevaron a Josías. Se deduce que Josías tenía aproximadamente unos 25 años de edad, es decir, estaba joven. Y él, al escuchar la lectura de la palabra de Dios, él toma una actitud de humillación, es decir, se rasga sus vestiduras
porque entiende que el pueblo se ha alejado de Dios. Lo interesante de Josías es que venía de una familia totalmente opuesta a la voluntad de Dios. ¿Quién fue su abuelo? Un rey tirano, malvado, yo creo que uno de los más malos de todos los reyes, Manasés. Su padre también, el mismo camino, y Josías, un gran reformador. Cuando yo estudiaba esto, me vino a mi mente, yo tuve un amigo en mi adolescencia que su padre era un alcohólico y vivía en una familia no adventista, pero este muchacho a los 16, 17 años tomó la decisión de ir a la iglesia adventista, él solo, y su padre decía grosería, escuchaba música muy mala, un ambiente no apropiado para la educación y formación de un joven. Sin embargo, este joven aceptó a Cristo, a pesar de que incluso su padre lo corre de su casa. Resumiendo la historia, quizá él me pueda escuchar ahí donde está, pero la historia es que este joven ahora es pastor de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Su padre todavía quizá no ha aceptado a Cristo por la tendencia que tuvo, sin embargo su hijo es pastor de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Poder transformar. ¿Cómo sucedió al estudiar las Sagradas Escrituras? Amén. Así que Josías, ¿verdad?, estudia la Biblia y entonces se produce una gran reforma. ¿Y sabe qué, pastor? Yo he aprendido, ¿verdad? He entendido de que, y hermanos, seguramente muchos también levantarán la mano y dirán, es verdad, las grandes reformas en una iglesia, incluso en una familia, en nuestra vida personal, comienzan cuando colocamos la Biblia como el centro de nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, pues qué maravilloso, mis queridos hermanos y amigos que nos miran por internet, es saber que este libro, la Biblia, tiene grandes verdades que cuando llegan a nuestra vida las defendemos a una costa de nuestra vida, como la historia nos enseña, ¿verdad?, de grandes personajes que por creer en lo que la palabra de Dios enseña, ellos estuvieron dispuestos a morir, ya sea pues aserrados, ya sea quemados, pero ellos nunca decidieron renunciar a sus creencias. Así que bueno, pues sin duda alguna esta lección nos enseña que tenemos un tesoro, ¿verdad, Amén. hermano Raúl? Quisiera usted por último nada más agregar algo. ¿Con qué se queda usted con esta lección, hermano Raúl? Yo con toda la lección me quedo. Ah, muy bien. Toda la lección, Sí. porque para mí la Biblia fue esa ancla donde me da seguridad, me da firmeza, pero sobre todo me da esperanza, y que un día nuestro Salvador Jesucristo va a aparecer en la nube de los cielos. Amén. Pastor López, ¿con qué se queda usted de esta semana del estudio de la lección de escuela sabática? Sí, a propósito, no mencionamos Deuteronomio 32 y quedó para este punto final. Qué momento tan importante para Moisés. Las últimas palabras son importantes y Deuteronomio 32 presenta el último consejo que Moisés le da a su pueblo, ¿no? Es una poesía, sin embargo dice, aplica toda la escritura a tu corazón. Amén. Y yo me quedo en eso, ¿verdad? La Biblia no solamente hay que leerla, sino también hay que aplicarla. Es cierto, somos seres imperfectos, cometemos errores, pero no dejemos de luchar por tratar de hacer lo que dice la palabra de Dios, toda, completa. Que sea como el texto de memorizar, que sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestros caminos. Amén. Muy bien, pues mis queridos hermanos, queremos agradecerle estos momentos a cada uno de ustedes, agradecerle también al hermano Raúl por venir y compartir la lección con nosotros. Gracias, hermano Raúl, esperemos que no sea la última vez. Un placer. Y Pastor López también, muchas gracias por el apoyo y por la iniciativa también de reunirnos para estudiar la lección de escuela sabática. Allá donde están, hermanos, pues esta es una oportunidad para que aprendamos más de las Sagradas Escrituras, gracias a nuestros líderes de la Asociación General que han tenido a bien que este trimestre conozcamos más
acerca del sagrado libro que se llama la Biblia. Un saludo entonces a todos nuestros hermanos allá donde están. Dios les bendiga y muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden compartir la página Vida Pro por Facebook. Si usted allí o donde la abre en Vida Pro, dele compartir a su amigo o en su página para que otros amigos suyos también puedan conocer más acerca de este libro y de todos los programas que transmitimos aquí. Recuerden que estamos transmitiendo los miércoles la predicación, los sábados también el repaso de la lección y el sermón. Pues Dios les bendiga. Saludos a todos.